Buenas, espero que se encuentren bien, espero que se escuche bien esto. Estoy con este libro, Torah con Rashi, y es la parashá Toledot o Toldot, parashá Toldot, y es en Bereshit, o sea en Génesis, capítulo 25, versículo 19 hasta capítulo 28, versículo 9. Si pueden abrir sus Biblias. Entonces, lo que tenemos empieza así. La Torá dice, es la Torá con Rashi y los comentarios de los sabios. Permiso, no debo, pero como hay pocos suscriptores, dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Versículo 19 del capítulo 25 de Bereshit, de Génesis. Yo hice un video anterior, pero salió muy mal, lo voy a volver a hacer. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. En hebreo es Vele Toldot Isaac ben Abraham Jolib et Isaac. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Entonces Rashi se enfoca en una parte del versículo 19. Y estas son las generaciones de Isaac, que en hebreo es Vele Toldot Isaac. Y estas son las generaciones de Isaac. Toldot, ya vamos a ver bien qué significa generaciones, creaciones, etc. Y estas son las generaciones de Isaac, dice Rashi y la Torá. Estas generaciones se refieren a Jacob y Esau, quienes son mencionados en esta sección. La expresión Toldot literalmente significa generaciones. Toldot. Y esta es la parashá, Toldot, generaciones. Estamos estudiando, yo estoy dando el discurso. Mientras estudio en voz alta, lo voy publicando. La expresión Toldot literalmente significa generaciones de la raíz Yud Lamed Dalet, procrear, generar, pero también puede ser entendida como sucesos, entre comillas, o productos, refiriéndose a la consecuencia o los productos de algo. Toldot. Rashi señala que en este caso tal expresión debe ser entendida literalmente como generaciones. Rashi señala
que en este caso en particular, y estas son las generaciones de Isaac, Bala, Toldot, Isaac, bueno, volvemos a lo mismo. La expresión Toldot literalmente significa generaciones de la raíz Yeled, vendría a ser, o Yud Lamed Dalet, procrear, generar, pero también puede ser entendida como sucesos o productos, refiriéndose a las consecuencias o los productos de algo. Rashi señala que en este caso tal expresión debe ser entendida literalmente como generaciones. En este caso en particular que dicen Beale Toldot Isaac. Debe ser entendida literalmente como generaciones, en referencia a los hijos de Isaac sobre quienes la Torá tratará directamente en esta parashá. Todos los sucesos hasta ahora descritos, o sea, en esta parashá va a tratar de Isaac y de Jacob y de Esaú, de las generaciones de Isaac, en referencia a los hijos de Isaac, sobre quienes la Torá tratará directamente en esta parashá. Todos los sucesos hasta ahora descritos no son más que una introducción para llegar a estos hijos. Sefer HaZikaron. Ver también nota 147 de Parashá Bereshit, así como el comentario de Rashi al versículo 6-9 y la nota 3 de Parashá Noah. Bueno, vamos a ver con esta expresión Toldot qué es lo que quiere decir. Bereshit 147. Y dice así, el término Toldot se deriva de la raíz Yud Lamed Dalet, que significa nacer, engendrar, puesto que se refiere lo generado por algo o alguien. La traducción que más se aproxima es generaciones. Tanto en un sentido humano como histórico. En un sentido humano se refiere a la descendencia de un hombre. En un sentido histórico, no sé por qué en un sentido histórico. En un sentido histórico como que si la creación procreara algo. Se refiere a los sucesos que son consecuencia de algo. Si es histórico, se refiere a los sucesos que son consecuencia de algo. En este caso se refiere a todos aquellos componentes de la creación producidos por los cielos y la tierra, porque esta nota es de cuando la Torá dice estas son las generaciones Toldot, Hashamay, Bejaretz. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que el Eterno hizo la tierra y los cielos. Esto está en la Parashá Bereshit.
capítulo 2, versículo 4. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que el eterno Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, Toldot, vemos Toldot, Hayamay, Bejares, Beibaram, Beyom, Hayot, Adonai, Elohim, Eretz, Beshamay, y ahí termina Beshamay, los cielos y cielos. Bueno, Toldot también aparece también ahí en Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 4, aparece Toldot, la palabra Toldot. Y vamos a seguir viendo, indagando en Toldot. En la Torah dice, estas son las generaciones de Noah. Toldot, Noah, Ish, Sadik. Tamil, etcétera, ¿no? Y entonces dice, porque dice Toldot en Bereshit, o sea en Génesis, para allá Noah, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noah, generaciones, Toldot. Y Rashi dice, se enfoca en el versículo, en la parte del versículo que dice Toldot, Noah, Ish, Sadik. Estas son las generaciones de Noah. Noah era un varón justo. Puesto que aquí la Torah menciona a Noah, se expresa elogiosamente de él antes de mencionar a su descendencia, como se declara. La mención del justo será bendición. Esto está en Proverbio Mishle 10:7. Según otra explicación, ello te enseña que las principales generaciones, Toldot, de los justos, son los buenos actos. Y una nota en hebreo, la palabra Toldot, Toldá, plural de Toldot, literalmente significa aquello que se genera, que se produce. Por esta razón es utilizada para referirse a la descendencia de una persona, sus generaciones. Ver nota, bueno, que ya lo vimos. Por lo mismo también es aplicada por extensión a los actos que la persona genera, produce. De hecho, así es como la entiende Ibn Ezra. Por lo mismo también es aplicada por extensión a los actos que la persona genera o produce. De hecho, así es como la entiende Ibn Ezra, Toldot. Ahora bien, como Rashi en general entiende Toldot en referencia a los hijos, la dificultad que este versículo plantea es por qué
La Torá primero enfatiza la rectitud de Noah en vez de directamente describir a sus hijos. La respuesta de Rashi es que aquí la Torá tuvo que mencionar a Noah para describir cuál era su descendencia, siendo que él mismo ya lo había mencionado en la parashá anterior, puesto que se trata de un hombre justo, lo elogia, Sefer HaZikaron. Bueno, también aparece Toldot en Génesis capítulo 6 versículo 9. Estas son las generaciones, Toldot. A ver, vamos a ver también la nota 3 de Noah. Bereshit Rabá 36. La razón por la que los actos de una persona constituyen lo principal de lo que él genera en el mundo y no sus hijos, se debe a que en la procreación de hijos la participación de Dios es lo esencial. El hombre genera hijos sobre todo gracias a la participación divina. El hombre genera hijos sobre todo gracias a la participación divina. Los buenos actos, en cambio, son responsabilidad exclusiva del hombre. Gur Aryeh. Bueno, ahí vimos Toldot, que quiere decir generaciones, hijos, sucesos o productos, refiriéndose a las consecuencias o los productos de algo. Estas son las generaciones de Isaac. Belé, Toldot, Isaac. Estas generaciones se refieren a Jacob y a Esaú, quienes son mencionados en esta sección de la parashá. Ahora Rashi se enfoca también en lo siguiente. Abraham había engendrado a Isaac. Abraham oleí et Isaac. Abraham oleí et Isaac. Abraham había engendrado a Isaac. Pero acá no aparece la palabra Toldá o Toldot. Aparece la palabra Olid. Abraham había engendrado a Isaac. Dice Rashi: después de que el santo bendito hubo llamado su nombre Abraham, ver más arriba versículo 17-15. A ver, 17-15. Dios dijo a Abraham: en cuanto a Sarai tu mujer no llamará su nombre. No, esto no es. 17-15. No, pero sí, es así. 17-5, perdón. Porque dice: Abraham había engendrado a Isaac. Esto está en capítulo 25, versículo 19. Después de que el santo bendito dijo, allí hubo llamado su nombre Abraham. Y hay una nota que dice: ver más arriba el versículo 17:5.
Dice, y tu nombre ya no será llamado Abraham, Abraham será tu nombre, pues te he convertido en padre de una multitud de naciones. Esto está en Bereshit para allá Lech, en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, Abraham será tu nombre, pues te he convertido en padre de una multitud de naciones. Ese es el capítulo 5. Después de que el santo bendito hubo llamado su nombre a Abraham, después de haber llamado a Abraham, nació Isaac. Dice Rashi, fue precisamente luego de eso que él engendró a Isaac. En este versículo la primera frase deja claro que Isaac era hijo de Abraham, y estas son las generaciones de Isaac, hijos de Abraham. Siendo así la frase a continuación, Abraham engendró a Isaac, parece redundante. En esta explicación Rashi apunta que la Torá lo repite para enfatizar que no fue sino cuando ya se llamaba Abraham que él engendró a Isaac. En esta explicación, Rashi apunta que la Torá lo repite para enfatizar que no fue sino cuando ya se llamaba Abraham que él, Abraham, engendró a Isaac, después que se le agregó la hey a Abraham, fue engendrado Isaac. Porque dice, después que el santo bendito hubo llamado su nombre a Abraham, fue precisamente luego de eso que él engendró a Isaac, según otra explicación, puesto que la escritura ya había escrito, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Se vio precisada de enfatizar inmediatamente después que Abraham había engendrado a Isaac, porque se vio precisada a enfatizar dice, según otra explicación, puesto que la escritura ya había escrito, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Y estas son las generaciones de Isaac, que Isaac fue hijo de Abraham. Se vio precisada a enfatizar inmediatamente después de que Abraham había engendrado a Isaac, porque los cínicos de la generación decían, en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, pues durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. O sea, no podría haber quedado embarazada Sara si era estéril. Entonces los cínicos decían eso, decían que estuvo embarazada de Abimelech. Pues durante muchos años, dice Rashi, había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Para desmentir esto, ¿qué hizo el santo bendito hizo que los rasgos físicos del rostro de Isaac fueran similares a los de Abraham, y así todos pudieron atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. Es por ello que aquí está escrito Isaac, hijo de Abraham, puesto que aquí había un testimonio inequívoco de que en efecto Abraham había engendrado a Isaac. Y hay una nota de Baba Metzia 87a. Según esta segunda explicación, la Torá añade la frase Abraham engendró a Isaac.
Abraham engendró a Isaac, para enfatizar que en efecto, si era su hijo, a pesar de los alegatos de los cínicos de la época, la razón por la cual algunos decían que Sara no había dado a luz a Abraham, luz de Abraham, sino de Abimelech, fue justamente porque a Isaac le había nacido un hijo justo, Jacob, y uno malvado, Esaú. Repito, en Baba Metzia 87a, según esta segunda explicación, la Torá añade la frase Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac, para enfatizar que en efecto, si era su hijo, a pesar de los alegatos de los cínicos de la época, la razón por la cual algunos decían que Sara no había dado a luz de Abraham sino de Abimelech fue justamente porque a Isaac le había nacido un hijo justo que era Jacob y uno malvado, Esaú. Estos lo erguían como prueba de que Sara había quedado embarazada de Abimelech e Isaac había heredado las ambiguas características morales de él, de Abimelech, pues pensaban que si le hubiera nacido a Abraham, que era un justo reconocido por todos, sus dos hijos también deberían haber sido justos, de todo. Esto es lo que decían los cínicos. O sea, si Sara tuvo hijos engendrados junto con Abraham, tendrían los dos hijos justos, pero le nació un hijo eh, hombre de campo, y Jacob, que estudiaba en las tiendas de la Torá, ¿no? En las tiendas de Loá, creo que se dice, ¿no? Entonces decían, ¿cómo puede ser? Si le nació un hijo injusto y un hijo justo, ¿cómo puede ser que los dos hijos sean de Abraham? Bueno, eso decían. Dice Rashid, porque los cínicos de la generación decían, en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, pues durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Para desmentir esto, ¿qué hizo el santo bendito es? Hizo que los rasgos físicos del rostro de Isaac fueran similares a los de Abraham, y así todos pudieron atestiguar que Abraham sí había engendrado a Isaac. Es por ello que aquí está escrito Isaac, hijo de Abraham, puesto que aquí había un testimonio inequívoco de que en efecto Abraham había engendrado a Isaac. La Torá prosigue y dice, o sea, en Génesis, Bereshit, Parashat Toledot, en Génesis, todavía estamos en Génesis, capítulo 25, versículo 19 y 20, dice, y estas son las generaciones, Toldot, de Isaac, hijo de Abraham, las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel el Arami de Padán Aram, hermana de Aram y Labán.
En hebreo la Torah dice Vaihi Isaac ben Arvin Shana Bejacto et Rivka Bat Betuel Arami Mipedan Adam Ajot Labón Jarami Lo Lisha. Disculpe mi pronunciación del ibrit, pero bueno. Dice, Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka. Rashi dice, se enfoca en el versículo 20 que dice Van Arbaim Shana, 40 años. Pues cuando Abraham vino del monte Moriah, fue en ese momento que pues cuando Abraham vino del monte Moriah, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka. Abraham, no Isaac, sino Abraham. Dice, Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka. 40 años, dice Rashi, pues cuando Abraham vino del monte Moriah, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka. Después de la atadura de Isaac, ver al respecto los versículos 22 del 19 al 24. Vamos a verlo. Dice en Bereshit, para allá Vairá, en Génesis capítulo 22, versículo 19, dice, Abraham regresó a sus pajes y se levantaron y fueron juntos a Beersheba, y Abraham habitó en Beersheba. Y sucedió que después de estos sucesos se anunció a Abraham diciendo, he aquí que Milca, también ella, ha dado a luz hijos a tu hermano Nahor, Uz, tu primogénito, Buz, tu hermano Kemuel, padre de Aram, Kesed, Hazor, Pildash, Ildaf y Betuel. Y Betuel engendró a Rivka. A estos 8 Milca dio a luz para Nahor, hermano de Abraham. Ahí lo tenemos. Cuando Abraham vino al monte Moriah, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka, como aparece en Génesis capítulo 22, Bereshit para allá Vairá, Génesis capítulo 22, versículo 23. Y Betuel engendró a Rivka, a estos 8 Milca dio a luz para Nahor, hermano de Abraham. Suena medio raro, pero es así lo que dice. E Isaac contaba la sazón con 37 años de edad.
Lo que dice en la Torá dice Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel de Aram y de Padam Aram. 40 años, pues cuando Abraham vino del monte Moriah, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka, e Isaac contaba la sazón con 37 años de edad. Pues justamente en ese mismo periodo de tiempo Sara murió, y desde que nació Isaac hasta que tuvo lugar la atadura de Isaac sobre el altar, cuando Sara murió, eh, ver al respecto el comentario, bueno, ver al respecto el comentario de Rashi al versículo 23:2. Bueno, seguimos acá. En el capítulo 23 de Bereshit, de Génesis, para allá Hayé Sara, capítulo 23, versículo 1, dice: la vida de Sara fue de 127 años. 127 años, los años de vida de Sara. Pues justamente dice allí 40 años, pues cuando Abraham vino de monte Moriah, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Rivka, e Isaac contaba la sazón con 37 años de edad, pues justamente en ese periodo de tiempo Sara murió, y desde que nació Isaac hasta que tuvo lugar la atadura de Isaac sobre el altar, cuando Sara murió, porque dice la vida en el capítulo 23 de Génesis, versículo 1, la vida de Sara fue de 127 años, los años de vida de Sara, pero es 22:19. Dice, y después de eso Abraham enterró a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Así se levantó Abraham el campo y la cueva que en él había como propiedad y sepultura de parte de los hijos de Het. No, esto es 23. Perdón. Sí, 23:1. Bueno, 22:19. Disculpen la desprolijidad. Génesis para allá Baerá, Bereshit, capítulo 22, versículo 19. Abraham regresó a sus pajes y se levantaron y fueron juntos a Beersheba, y Abraham habitó en Beersheba. Y sucedió que después de estos sucesos se anunció a Abraham diciendo: he aquí que Milca, también ella, ha dado a luz hijo a tu hermano Nahor. Uz
su primogénito Buz, su hermano Kemuel, padre de Aram, Kesed, Hazor, Pildash, Ildaf y Betuel. Y Betuel engendró a Ribca. A estos 8 Milca dio a luz para Nahor, hermano de Abraham. Bueno, esto lo leímos. Bueno, Rashi dice 40 años, porque la Torah dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Ribca, hija de Betuel el Arami de Padán Aram, hermana de Aram y Labán. 40 años, pues cuando Abraham vino al monte Moria, fue en ese momento que se le anunció que había nacido Ribca. Que lo vimos recién. E Isaac contaba la sazón con 37 años de edad, pues justamente en ese mismo periodo de tiempo Sara murió, y desde que nació Isaac hasta que tuvo lugar la atadura de Isaac sobre el altar, cuando Sara murió, transcurrieron 37 años. ¿Cómo se explica esto? Porque ella tenía 90 años de edad cuando Isaac nació y 127 años cuando murió Sara. Como explícitamente se declara, la vida de Sara fue de 127 años. Esto está en Génesis capítulo 23, 1. La vida de Sara fue de 127 años, los años de vida de Sara. Capítulo 23, versículo 1 de Génesis, Bereshit, para allá Hayé Sara. La vida de Sara fue de 127 años. Así pues, Isaac contaba la sazón con 37 años de edad, y en esa misma época nació Ribca. Isaac la guardó 3 años hasta que fuera apta para tener relaciones sexuales y luego se casó con ella. Y acá hay algo interesante. Dice Pirkei de Rabbi Eliezer 31 Seder Olam 1. En este comentario, Rashi no pretende probar que Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Ribca, ya que un análisis detallado de los versículos demuestran que así era. Quiere explicar por qué Isaac no se casó antes cuando era más joven. La respuesta de Rashi es enfatizar que Ribca era la pareja destinada a Isaac y que solo se supo que tal pareja ideal había nacido cuando él regresó del monte Moriah, cuando ya tenía 37 años de edad. Baer Heter. Dice, varias opiniones han ofrecido los comentaristas. Esto ya es muy largo y nos lleva a varios pasajes de la Biblia. Cuando Ribca era joven, cuando Ribca se la llama Hanará, la joven, Hanará. Dice, varias opiniones han ofrecido los comentaristas de Rashi para explicar por qué Isaac se casó con una mujer de edad tan temprana. Según una opinión, aunque Ribca todavía no era capaz de quedar embarazada, aún así Isaac se casó con ella para evitar permanecer soltero. Esto es de Mizrahi. Otra opinión
afirma que en aquella época la naturaleza de la gente era algo diferente a la actual y los niños llegaban a la madurez física mucho antes que en la actualidad. Esto está en Nahalat y Jacob. Y una tercera opinión sostiene específicamente que Rivka ya había llegado a la madurez física y mental a esa edad, y es por eso que en el capítulo 24 la Torá sistemáticamente la llama Hanará, la joven. Ver por ejemplo los versículos 24, 16 y 28, expresión que en hebreo siempre designa a alguien que ya llegó a la adolescencia. Ver Basadé. Entonces, Hanará, la joven, Rivka, lo vemos en Bereshit, en Génesis capítulo 24, 16. Dice Bereshit para Yaha y Sara, o sea, Génesis capítulo 24, versículo 16 dice, la joven porque dice Beahanará, ahí está. Bueno, dice la joven, porque dice, la joven era de muy buen aspecto, virgen y ningún varón la había conocido. Dice en hebreo, Behanara Tabat Mare Meod Betulá Beish Lo Yadá Bateret Jaina Batmale Hadá Bataal, y ahí termina. La joven era de muy buen aspecto, virgen, y ningún varón la había conocido. Ella descendió a la fuente y llenó sus cántaros y subió. Por eso dice de que la palabra Hanará aparece en el capítulo 24 de Génesis, versículos 16 y 28. Bueno, ahí está. Así pues, Isaac contaba con la sazón con 37 años de edad, y en esa misma época nació Rivka. Isaac la guardó 3 años hasta que fuera apta para tener relaciones sexuales y luego se casó con ella. Y después Rashi dice
se enfoca en la parte del versículo 20 que dice Bat Betuel Harami mi, mi Padan Aram Ajot Labán, hija de Betuel el Aramí de Padán Aram, hermana del Aramí Labán. Pero ¿acaso no ha sido escrito ya que Rivka era hija de Betuel y hermana de Labán, así como que era oriunda de Padán Aram? ¿Cómo se describen en la sección precedente? Dice hija de Betuel el Arami de Padán Aram, hermana del Arami Labán, la Torá. Y Rashi dice, pero ¿acaso no ha sido escrito ya que Rivka era hija de Betuel y hermana de Labán, así como que era oriunda de Padán Aram? ¿Cómo se describe en la sección precedente? ¿Por qué se lo repite entonces? En realidad la Torá, dice Rashi, repite aquí estos datos para expresarse elogiosamente de ella, queriendo decir que a pesar de haber sido hija de un malvado, Betuel, hermana de otro malvado, Labán, y provenir de un lugar de malvados, la ciudad donde estos vivían, aún así no aprendió de los malos actos de ellos. Esto se encuentra en Bereshit Rabá 63.4. Rashi se enfoca en Padán Aram, porque dice, Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel el Arami, el Padán Aram. Padán Aram. Este lugar fue llamado así porque de hecho había dos lugares llamados Aram. Aram Naharim, Naharaim y Aram Sobá. Por esta razón a este Aram la Torá lo distingue llamándolo Padán, vocablo relacionado con la de la frase un par de bueyes, Samad. Esto está en Shemuel 1, capítulo 11, versículo 7, la cual es traducida por el Targum Jonathan Ben Uziel como Padán Torim. Una nota que dice, según esto, el nombre Padán Aram significaría en arameo un par de Aram, aludiendo al hecho de que se trataba de una región donde había dos lugares llamados Aram. De ahí viene Rivka. Pero hay quienes interpretan el nombre de Padán Aram como teniendo el mismo significado que la frase el campo de Aram, Yadá Aram. Esto está en Osea 12:13. Entonces vamos discurriendo un poco, ¿no? Ya que en el idioma de Ismael el árabe, un campo llamado Padán. Bueno, Rashi dice, se enfoca en la Torá que dice, Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer. Rezó insistentemente. Baetar, Baetar. Baetar. Rezó
insistentemente. Este verbo implica que insistió abundantemente por medio de rezos. Tal como Rashi lo entiende aquí, la raíz Ain Tav Resh, de la cual deriva el verbo Vayetar, implica un ruego abundante, insistente y porfiado. En Shemot 8:26 Rashi lo explica en el sentido de esforzarse en rezar. En rezar. Bueno, pues lo vemos. También Rashi en el versículo 21 dice la Torá: Vayatar lo, se dejó convencer por él. Porque la Torá dice: Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él. Se dejó convencer por él. Dice, se enfoca Rashi. Dice: esta expresión implica que Dios se dejó convencer, conciliar y seducir por el rezo de él. A diferencia del verbo baitar al principio del versículo, que está en el modo simple cal, el verbo bayatar está conjugado en el modo pasivo nifal, implicando que se recibe la acción de otro, en este caso dejarse convencer por los ruegos insistentes de Isaac. Se dejó convencer por él, dice la Torá, por Isaac. Esta expresión implica que Dios se dejó convencer, conciliar y seducir por el rezo de él. Y yo digo que cualquier palabra derivada de la raíz Ain Tav Resh etimológicamente significa insistencia y exceso de algo, como en el siguiente versículo: una densa nube de incienso ascendía. Una densa batar, nube de incienso ascendía. Ezequiel 8:11. Frase que quiere decir una abundancia de humo que subía, y de igual modo en la frase ustedes han incrementado, que en hebreo es Beataratam, sus palabras contra mí. Esto está en Ezequiel 35:13. Beatartam, ustedes han incrementado, Beatartam, sus palabras contra mí. Y Ezequiel 35:13. La Torá dice: Vaitar Isaac le Adonai lenachach ishto ki akra hu vayeter lo Adonai batar Rivka ishto. Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él, y su mujer Rivka concibió.
22. Vairotsetsu Javanim Bekirva. Los hijos se agitaban en su interior. Pero se dejó convencer por él, o sea, Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril, el Eterno se dejó convencer por él. Y Rashidi se menciona esta frase. Se dejó convencer por él. Esta expresión implica que Dios dejó convencer, conciliar y seducir por el rezo de Isaac. Y yo digo que cualquier palabra derivada de la raíz atar o ain, tab, resh, etimológicamente significa insistencia y exceso de algo, como en el siguiente versículo. Una densa nube de incienso ascendía. Beatar, frase que quiere decir una abundancia de humo que subía, y de igual modo en la frase ustedes han incrementado. Beataratam, sus palabras contra mí. Y asimismo en el versículo, los besos de un enemigo son molestos. Natarot. Esto está en Proverbios 27.6, Mishle 27.6, lo cual quiere decir que molestan porque son excesivos y constituyen una carga. Hay una nota que dice, los enemigos no suelen besarse mucho, todo lo contrario. Esta frase significa que cualquier beso que dé un enemigo siempre será excesivo y se convertirá en una carga y molestia para el que lo reciba. Gurarie. Impresionante, ¿no? La raíz Ain Taf Resh significa lo mismo que engreiser. En español, insistir, importunar. Este antiguo vocablo francés posiblemente esté relacionado con la voz española engorrar, sinónimo de importunar. En algunas ediciones aparece la palabra encrecer, que simplemente significa incrementar, pero difícilmente es este concepto al que Rashi alude aquí. Ver la nota siguiente. Rashi quiere decir que a pesar de que en este contexto los dos verbos derivados de la raíz Ain, Taf, Resh tienen aquí el significado de insistir en demasía. Ain, Taf, Resh etimológicamente no significa insistir o rogar, sino meramente el hecho de aumentar algo en profusión. En este caso las palabras de rezo de Isaac, Shifrei Jajamim, pero en este contexto el verbo Vayatar denota algo más que simple profusión. Específicamente se refiere a un ruego insistente y obstinado, porque dice Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer. El Eterno se dejó convencer por él. Un ruego insistente y obstinado. Si solo quisiera aludir a la abundancia del rezo, la Torá debió haber escrito Vairavá Gurarie. Engreiser en francés antiguo. Rashi se enfoca ahora en el versículo 21, que dice: Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él
y su mujer Rivka concibió. Lenojaj Ishto frente a su mujer. Isaac se ponía en un rincón de la habitación y rezaba, y Rivka se colocaba en el otro rincón y rezaba. Hay una nota de Bereshit Rabbah 63.5, Shevanot 64a. Esta interpretación basada en el Talmud señala que el versículo no dice que rezó al Ishto por al su mujer, sino literalmente Lenojaj Ishto frente a Lenojaj frente a su mujer. Ahora bien, como no es usual que cuando se reza a Dios la gente se coloque cara a cara, Rashi agrega que esto implica que cada uno se situó en una esquina opuesta a la esquina del otro. Una esquina opuesta a la esquina de otro. Mizrahi. Y dice: Vayatar lo se dejó convencer por él, pero no por ella, pues, dice Rashi, pues no por ella, pues no es comparable la plegaria de un individuo justo que es hijo de un malvado, con la plegaria de un individuo justo que es hijo de otro individuo justo. Es por esta razón que Dios aceptó el ruego de él, pero no de ella. ¿Por qué? Shevanot 64a. Isaac era un hombre justo, hijo de otro hombre justo, claro, Abraham, y por eso contaba con el mérito de su padre, además del suyo. Rivka, en cambio, era hija de Betuel, que era un hombre malvado, por lo que solo contaba con su propio mérito. En el versículo 22 dice: los hijos se agitaban en su interior. Vairosatsu se agitaban, Vairosatsu se agitaban. Este pasaje forzosamente requiere una exégesis midrashica, una exégesis explicativa, incluso para comprender su sentido simple, ya que oculta en qué consiste esta ratzitza que había entre ellos. Se agitaban, ¿no? O sea, se agitaban los hijos en su interior, la de Rivka. Además escribe que hablando de ella, Rivka dijo: si así es, ¿por qué yo? Para explicar esta dificultad, nuestros maestros interpretaron el verbo Vairosatsu relacionado con el término Ritza, corrida. La raíz Ratz o Retz significa Resh Sadik Sofi, significa correr. La raíz del verbo reflexivo Vairosatsu es Resh Sadik Sofi, la raíz del verbo reflexivo. Una forma intensiva de la primera, que también tiene las acepciones de destrozar y aplastar. Según la explicación, la frase significa que los niños se agitaban y corrían para salir, correr.
Según esta interpretación, dice Rashi Corrida, según esta interpretación, el sentido del versículo es que cuando ella pasaba frente a la puerta de casa de estudio de Torah de Shem y Eber, Jacob corría en el vientre de ella y se agitaba por salir, pero cuando pasaba por una casa de idolatría, Esaú se agitaba por salir. Esto está en Bereshit Rabá 63:7. Según otra explicación, luchaban entre sí. Según esta segunda explicación, la nota que dice el verbo Waitsrotsatsu no significa que corrían, sino que al luchar se aplastaban entre sí. Por su parte, el Targum traduce este verbo Vedachkim, se empujaban entre sí, o sea, los, los bebés que tenía adentro, y Jacob y Esaú. Según otra explicación, luchaban entre sí, disputándose la herencia de los dos mundos, el mundo material y el mundo por venir. Midrash Abkir, citado en Yalkut Shimoni 110, es decir, este mundo y el mundo venidero. Esaú y Jacob tenían naturalezas opuestas entre sí. Esta oposición no era un mero accidente físico, sino que reflejaba una oposición fundamental entre ellos que se expresaba tanto en su actitud hacia lo físico, este mundo, como hacia lo espiritual, el mundo venidero, Urarie. Rashi sigue en el versículo que dice: los hijos se agitaban en su interior de Rivka, y ella dijo: si así es, ¿por qué yo? Rashi se enfoca en y ella dijo: si así es. En hibrit es Vatomar im kan, y ella dijo: si así es, qué grande es el dolor del embarazo. No dijo esto por la pugna que experimentaba en su interior entre sus dos hijos, sino por el dolor que sentía. ¿Por qué yo? Dice la Torah. O sea, en hebreo, lama se anoji. ¿Por qué yo? Desee, dice Rashi, desee y recé tanto por quedar embarazada. La Torah dice: Watalaja Gila Rosh, y fue a inquirir. Rashi dice: a la casa de estudio de Shem y Eber. Hay una nota de Bereshit Rabá 63:7, es decir, fue a la casa de estudio de Shem y Eber para allí preguntar a ellos y que ellos a su vez le transmitieran lo que Dios dijera. Esto infiere de hecho que la Torá no dice simplemente que ella inquirió del Eterno, sino que fue a inquirir, implicando que fue a cierto lugar en específico. Si ella misma hubiera preguntado a Dios, la Torá no hubiera mencionado que ella fue a algún lugar, ya que Dios está en todas partes. Shifteh Jamim. Por eso fue a Shem. Shem quiere decir también nombre, y Eber.
Eh, la Torá dice, y ella dijo, si así es, ¿por qué yo? Y fue a inquirir al Eterno, y fue a inquirir del Eterno. O sea, dice, Nidoresh at Hashem, a inquirir del Eterno, para que le dijera cuál sería el final de su embarazo. Y en el versículo 23 dice, el Eterno le dijo, dos pueblos hay en tu vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán una civilización. El Eterno le dijo, se enfoca allí en el versículo 23. En la Torah dice, Vayamar Hashem la, el Eterno le dijo, y dice Rashi, por medio de un enviado. Esto se infiere del hecho de que ella no le preguntó directamente a Dios, sino a Hashem. Al no haberlo hecho directamente, Dios tampoco le hubiera respondido directamente. Sifrei Jajamim. El Eterno le dijo, y Rashi dice, por medio de un enviado, a Hashem le fue revelada la respuesta por medio de inspiración profética, y él se lo dijo a ella. En hebreo, Ruach HaKodesh, la inspiración profética. Ruach HaKodesh. Sobre el significado de esta expresión, ver nota 274 de la Parashá Noah. Vamos a ver. O sea, esto está en Yahahu 24:15. Bueno, no sé si repetir todo de vuelta, pero bueno, yo también estoy estudiando, ¿no? Entonces vamos a volver y dice, y estas son las generaciones Toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Después de que Abraham fuera llamado Abraham, engendró a Isaac cuando era Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel el Arami de Padán Aram, hermana de Aram y Labán. Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él y su mujer Rivka concibió. Los hijos se agitaban en su interior y ella dijo, si así es, ¿por qué yo? Y fue a inquirir del Eterno. El Eterno le dijo, dos pueblos hay en tu vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización
se fortalecerá de la otra civilización y el mayor servirá al menor. Bueno, esto ya es interesante, ¿no? Rashi se enfoca en la parte de la Torah del versículo 23, capítulo 25, versículo 23. El Eterno le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, Shenei Goim Bebitnah, Bebitnah. Dos pueblos hay en tu vientre. En este versículo el vocablo pueblos está escrito Giim. La lectura de este vocablo es Goim, significando pueblos, naciones. Sin embargo, puesto que su forma escrita es Giim, que es una forma gramatical equivalente a Geim, encumbrados, príncipes, ya que las letras Yod y Aleph son intercambiables. Ello alude a una cierta grandeza que se halla en estos pueblos. Allí la explicará a continuación. Dos pueblos hay en tu vientre, dice la Torah, en el vientre de Rivka. Este versículo, vocablo pueblos, está escrito Guim. Esto hace alusión al emperador romano Antonino y a Revi, Antonino. La identidad de este emperador romano, amigo de íntimo de Rabí Judá Hanasi, no es clara. Algunos historiadores lo identifican con Marco Aurelio, 121-180 de la era común, quien además de emperador era hombre sabio y filósofo ético profundo, mientras que otros lo hacen con el emperador Antonino Pío, 83-161 era común, gran administrador del imperio. Ambos pertenecían a la dinastía de los Antoninos, por lo que el nombre Antonino aquí no proporciona datos suficientes para averiguar su verdadera identidad. Antonino Pío reinó de 138 a 161 de la era común, siendo sucedido por Marco Aurelio, quien reinó de 161 a 180 de la era común. En esta misma época vivió Rabí Judá Hanasi, el príncipe. Y hay una nota que dice Yarreví, ¿no? Dice, esto hace alusión al emperador romano Antonino, Guiín, significado no pueblos, naciones, Guiín, que es una forma gramatical equivalente a Geim, encumbrados, príncipes, ya que las letras Yud y Aleph son intercambiables. Príncipes, ¿no? Como Antonino y Reví. Rabí Judá Hanasi, compilador de la Mishnah y líder de Israel, que vivió entre los siglos 2 y 3 de la era común. Antonino y él fueron grandes amigos. Reví. En el versículo vocablo pueblos está escrito Giim. Esto hace alusión al emperador romano Antonino, dice Rashi, y a Reví, a quienes en sus respectivas mesas no faltaron ni rábanos ni lechuga, ni en el verano ni en la época de lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Berajó 57b. En aquella época este hecho constituía un indicio de riqueza y el poder de ambos. Este término no hace referencia a estos dos hombres en tanto que individuos
en tanto que individuos, sino en tanto que representantes de sus respectivos pueblos. Courarie. La grandeza de ambos sería expresión de la importancia intrínseca que tanto la civilización occidental heredera de Esau como la civilización judía heredada de Jacob tendrían en el mundo. Allí se enfoca en una parte de la Torah que dice Ushnei Leumim, y dos civilizaciones, porque dice versículo 23 del capítulo 25, el Eterno le dijo, dos pueblos hay en tu vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán, y dos civilizaciones, Ushnei Leumim, y dos civilizaciones. A pesar de que la palabra Malhut, utilizada aquí por allí para explicar el vocablo león, plural, leumim, este versículo en general es traducida por reino. En realidad implica mucho más que eso, pues el Malhut existe incluso cuando no hay rey de por medio, como en el caso de la civilización occidental, de la cual se dice que es el cuarto Malhut. Ver al respecto el libro Ner Mitzvah del Marshall Praga. Según el Malvin, León se refiere a una nación unificada por el hecho de compartir una ideología y una creencia que asocia a sus miembros entre sí. León implica más que el término nación o pueblo, ya que muchas naciones y reinos diferentes entre sí pueden agruparse bajo una sola ideología. La frase Uleón mi león y Shamatz significa que entre ellos habrá una diferencia de ideología. Malvin, comentario a Yeshayahu 17:12. Por esta razón hemos preferido traducir Malhut por civilización, dándole a león el mismo sentido. Y dos civilizaciones. El término león siempre se refiere a una civilización. Esto está en Abodá Zará 11a en el Talmud. Y Rashi mira también en la Torá la siguiente frase: de tus entrañas se separarán. En hebreo, Mimai y Pradu, de tus entrañas se separarán. De las entrañas mismas ya están separados. Así cambia aquí el versículo del verbo y pardu del versículo, que gramaticalmente está en el futuro, explicándolo por ya están separados en presente. Con ello quiere explicar que la intención de esta frase no es decir que había en el vientre de Rivka, puesto que Dios ya le había dicho dos pueblos hay en tu vientre, sino describir las características específicas de cada uno de estos dos pueblos incluso en el vientre mismo. Midrashí. El Targum
Sin embargo, traduce la expresión Ipardú por se dividirán en futuro. De tus entrañas se separarán, dice la Torá, ¿no? Vamos a volver a lo que dice la Torá, ¿no? Los hijos agitaban en su interior de Rivka su vientre y dos civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización se fortalecerá de la otra civilización y el mayor servirá al menor. De tus entrañas se separarán. Lo dejamos hasta ahí y después seguiremos. Estamos en la página 333 y lo dejamos. De tus entrañas se separarán de la Torá. Gracias, Shalom.